Pues estamos agradecidos con el Señor que ya nos concede estar en la lección 10 de nuestro seminario Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. El tema es el Concilio de Jerusalén y el segundo viaje misionero. En esta ocasión tenemos una tarea y es registre los 3 viajes misioneros de Pablo. Como los viajes fueron muy extensos, solamente bastaría con mencionar las ciudades en las que estuvo Pablo en el primer viaje, en el segundo viaje y en el tercer viaje, ¿de acuerdo? Para que no se haga tan extensa la tarea. Entonces vamos nada más con este enfoque a tratar de ver que, bueno, en el primer viaje fue en Asia y fueron 8 ciudades. En el segundo viaje fueron 18 ciudades, fue Asia y parte de Europa, o propiamente parte de Turquía y Grecia. Entonces esos viajes son la base para las misiones en la iglesia. Seguimos haciendo lo mismo, predicando a otras naciones y a otros idiomas. Entonces, sencillita la tarea, pero vamos a incluir esas ciudades. Vamos a empezar entonces viendo los temas. Tenemos el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 35. Tenemos ahí un problema con los judaizantes. Vamos a leer algunos de los versículos porque es muy largo el texto, pero vamos a leer algunos para recordar por qué sucedió este primer concilio de Jerusalén. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió para que los gentiles oyesen la palabra y la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Este primer concilio, hermanos, sucedió en el año 50 después de Cristo. Tenemos que ver la parte histórica de la Biblia. Recordando que Hechos es totalmente histórico, vemos una serie de eventos muy importantes. Algunos eventos fueron de bendición, como el evangelismo, las naciones, el llevar la palabra de Dios, pero hubo algunos problemas. Recuerda que hubo persecución, hubo martirios, hubo cárcel, hubo violencia contra los hermanos. Entonces, en este primer concilio, el asunto era que había un desacuerdo con algunas personas que todavía estaban muy apegadas al judaísmo. Por eso pusimos ahí la palabra judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, creyentes ya en Cristo, pero que habían sido judíos. Y con su contexto judío, decimos eso, nuestro contexto cultural o religioso a veces afecta lo que creemos que debemos nosotros para continuar con el Evangelio. Entonces ellos eran muy fariseos, muy dados a la ley, pero querían que todos los creyentes se circuncidaran. Y prácticamente que todos hicieran la misma ley de Moisés. Entonces tenemos aquí un desacuerdo. El judaísmo fue preparatorio. Vamos a decir eso, ¿no? Porque incluso hoy hay muchas personas que siendo cristianas luego se hacen judías, lo cual nos hace pues como mucho ruido, ¿no? Porque ¿cómo conociendo el Evangelio nos podemos atrever a ser otra vez judíos? Los judíos que no tenían a Cristo, bueno, si conocen el Evangelio, se les llaman judíos mesiánicos. Decimos, bueno, qué bueno que conozcan el Evangelio. Pero sería muy triste que los que estamos en Cristo empecemos otra vez a enfatizar todo el asunto del judaísmo para que la gente crea en Dios. Otra cosa muy importante aquí, hermanos, es el desorden.
hay algunas personas que tienen desorden en su vida. Porque dice aquí que estas personas judaizantes las mandó Pedro, o las mandó Pablo, o Juan, o ¿quién los mandó? Nadie los mandó. El problema es que hay personas en la iglesia que toman decisiones y hacen cosas como si alguien les hubiera instruido. Y entonces nadie les dijo, bueno, vayan con los hermanos que se están convirtiendo, y como, bueno, entre puros judíos entendían la ley judía. Todos eran circuncidados y todavía seguían circuncidando a sus hijos o a sus nietos. Pero los gentiles no tenían que hacer eso. Los gentiles no eran judíos. Entonces dice, en algunos hermanos que creyeron, de estos judaizantes, fueron donde estaba Pablo predicando. Pablo le predicaba a puros gentiles. Recuerda que aquí la palabra gentil es no judío. No es gentileza de amabilidad, es gentileza de extranjería. Para los judíos decían, o eres judío o eres gentil. Era así como muy tajante la situación. Entonces decían, bueno, los gentiles está bien que se conviertan. Pero el problema es que con la iglesia nada más en Jerusalén seguían pensando mucho como judíos. Incluso adelante, en Hechos 20, dice que algunos hermanos de algunas de las sinagogas le decían a Pablo, mira Pablo, los que están creyendo en Cristo está bien, pero son fieles a la ley. O sea, ¿cómo pueden estar en Cristo y ser fieles a la ley? No se puede, porque si usted está en Cristo es libre por la gracia del Señor. Ya la ley quedó atrás. Decimos, es preparatoria. No que ya no funcione, pero no seguimos las ceremonias. Por ejemplo, ¿no? Una cosa muy importante, seguimos los principios, pero no la forma cultural. O sea, hay personas que decimos como cristianos, bueno, hay que circuncidar a un niño, ¿no? O hay que ir a Jerusalén, hay que hacer lo que hacen los judíos. Incluso hay personas que hasta se visten como judíos. Entonces han visto iglesias que parecen muy judíos, ¿no? Entonces ahí hay un problema de confusión. No somos judíos, somos extranjeros. En nuestro caso somos mexicanos, y como mexicanos tenemos una grande bendición de expresar el evangelio sin nada que ver con el judaísmo. Pero en el primer siglo después de Cristo eso creó mucho problema. Muchas personas entonces, como habían sido judías, pensaban que los no judíos tenían que hacerse judíos. Y entonces ahí le restan la gracia de Dios. Por eso decimos, lo que decimos es muy importante. No es que tú crees como tú creas y yo creo como yo creía. No podemos hacer eso. Tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Y por eso fue que Pablo y Silas, recuerda que aquí Silas es Silvano, y Silvano le decían Silas, y era compañero de Pablo, y predicaban. Y como le predicaban a no judíos, los no judíos se convertían. Sin tener que pasar por la circuncisión, sin ir a Jerusalén, sin tener toda la ley de Moisés, eran cristianos. Pero un grupito que nadie los mandó, se mandan solos algunos por ahí, decimos, ¿no? Y fueron a decirles, si son cristianos, ahora tienen que circuncidarse. No pueden ser cristianos si no siguen el rito de Moisés. ¿De dónde sacaban eso ellos? Es Levítico, ¿no? Levítico 12:3, que habla de la circuncisión y del pueblo judío, pero ya como cristianos no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos nada que hacer con circuncidar, ni con la ley de Moisés, ni hablar palabras hebreas, ni poner aquí en el templo una estrella de David, que aparte no es el David que usted cree. La estrella de David es del 1100 después de Cristo, no es David el de la Biblia. Tiene 2000 años de diferencia con el David de la Biblia, pero como a los judíos les identifica, dicen, esta estrella es de David. No conocen historia. No es una estrella que usara David. ¿Usted ve en la Biblia que dijera que David usó una estrella y eso? No. Pero los judíos lo tomaron como cultural. Y entonces pasa lo mismo en nuestro tiempo. Hay personas a las que no mandamos que vayan a inquietar a las personas. Y entonces las personas inquietas, pues entonces son como estorbadas en la fe. Porque alguien dice, no, pues no puedes ser cristiano si no te circuncidas. Entonces los estaban regresando al judaísmo. Por eso decimos, no han entendido la gracia de Dios. Nosotros tenemos la bendición de la salvación por Cristo. Por el sacrificio de Jesús en la cruz somos salvos, por su sangre somos lavados y no tenemos que hacer nada de lo judío. Seguimos los principios espirituales, la santidad, el amor, la fe, eso sí. La forma cultural no. Y ahí hay muchos que tropiezan porque parecen las iglesias como una sinagoga casi, ¿no? Tienen una forma cultural, usan la palabra shalom, que ya para nosotros, pues no, ¿verdad? No tenemos que usarla, somos mexicanos. Y ellos dicen, no, shalom, hermano, shalom. Y bueno, y luego hay que usar mucho el Antiguo Testamento y circuncidar a los niños. Y hay por ahí incluso algunos grupos que se vuelven como muy del Antiguo Testamento. Entonces tenemos un problema de corregir la situación. Pero aquí la cuestión no era dejarlo como cada quien quisiera. Porque algunos piensan así, ¿no? No te metas en problemas.
Deja que cada quien haga lo que quiera. Y no se puede hacer. Si somos cristianos de verdad, tenemos que corregir la forma cultural para que no nos hagamos como judíos. Por eso siempre decimos, no, somos cristianos, ya tenemos aquí 30 y tantos años en el Evangelio y nunca hemos sido judíos, ni vamos a ser judíos a nadie, ¿no? Ni un rito, ni una cosa para que la gente se sienta judía. Somos cristianos mexicanos. Y como mexicanos, palabras, cantos, alabanzas, muchas cosas que tenemos en nuestra cultura, que no tienen nada que ver con la cultura de los judíos. Entonces, estos hermanos judaizantes no habían entendido la gracia de Dios. Y al no entender la gracia, estaban confundiendo la fe de otras personas. Porque aquellos que se convertían tenían un problema porque decían, bueno, entonces no basta con tener a Cristo. O sea, tienes que tener a Cristo y la circuncisión. O Cristo y la ley de Moisés, Cristo y los antiguos mandamientos de los judíos. Y ahí venía una gran confusión. Por eso decimos, cuidado con lo que decimos. Porque hasta de buenas intenciones, con mala teología, se traen problemas a la iglesia. Y pasa mucho. Muchas personas siguen pensando cosas de la salvación, de la gracia, del ministerio de la mujer, de muchas cosas que están equivocadas, pero las oyeron por ahí en algún lado, ¿no? Por eso decimos, tengan cuidado de lo que escuchen. Escuchen, muchos predicadores y maestros, leemos muchos libros, pero no siempre vamos a seguir lo que ellos dicen. La siguiente página dice ahí, el 15-11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, del igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concordaban las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres buscar al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, para que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Ahí está citando Jacobo a Amós 9, 11 y 12. ¿Cuál fue la dinámica de este primer concilio de Jerusalén? Decimos años 50 después de Cristo, corregir un asunto doctrinal. O sea, en la iglesia se tienen que corregir las doctrinas. No podemos dejar que cada quien crea como quiera. Pero el asunto aquí es que hubo varias personas que estaban ahí hablando. Los judaizantes decían, es que si son convertidos tienen que hacer el rito judío, que se circunciden, que vayan a Jerusalén, que hagan todas las ceremonias. Y eso era regresarlos al judaísmo y estorbarlos en la gracia de Dios. Pero hubo un testimonio muy importante. Pablo y Silas decían, hermanos, no podemos estorbarlos, porque ya Dios los salvó. Y decía incluso Pedro, ¿no? Ahí en Hechos 10, que pasó cuando en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo y salvos, muchos gentiles. Y luego los bautizaron enseguida, ¿no? O sea, la gente ya no nada más eran judíos, eran de otras naciones y gracias a eso la salvación llegó incluso a nosotros. Porque si fuéramos judíos, imagínense que nada más los judíos de México, que son muy poquitos en número, hasta que ellos nos predicaran el Evangelio íbamos a ser salvos. Y sin embargo, gracias a Dios, tenemos muchas iglesias no judías, iglesias bien cristianas que predican el Evangelio, aunque no concordamos en todos los temas, pero predicamos la salvación. Y entonces algo muy importante ahí, Pablo y Silas decían, no podemos limitar la obra de Dios. Ya fueron llenos del Espíritu Santo, ya fueron salvos, ya están siendo discipulados, no es necesario que se hagan judíos. Pero todavía hacía falta una palabra más. Aquí habla de Jacobo. Este Jacobo es hermano biológico de Jesús, es hijo de María y José. Recuerda que hay dos escritores del Nuevo Testamento que son hermanos de Jesús, ¿verdad? Santiago y Judas. No el Judas que le entregó, hay muchos Judas. Y Jesús tuvo un hermano Judas y su hermano Santiago. Pensamos que Santiago era mayor que Judas, pero cuando Santiago, el hermano de Juan el apóstol, murió, allá en Hechos 10 que lo mata a un Herodes, quedó este otro que no creía en la salvación, después fue pastor. Incluso María aparece ahí en Hechos, dice, y María, la madre de Jesús, y sus hijos estaban ahí. O sea, lo que dice la Biblia es real, fueron convertidos. Aunque cuando Jesús estuvo en la tierra no creían en él, ¿se acuerda? Que lo rechazaban y no creían en él. Era muy difícil pensar que su hermano mayor es el Hijo de Dios. No era fácil. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron y con el tiempo dos de ellos, Santiago y Judas, fueron escritores y pastores de las iglesias en Jerusalén. Ahora, este Santiago se le llama el menor
Santiago o Jacobo, a veces se traduce, les dijo: hermanos, por favor, no podemos imponer una carga en ellos. Algo muy importante, ¿quién de los judíos cumplió la ley completamente? Nadie, porque son 630 mandamientos. Y dice la palabra, si alguien cumple algunos mandamientos, pero quebranta uno, quebró toda la ley. ¿Así dice o no dice? Entonces, la insistencia judía de que creen que cumple sus mandamientos es falsa, porque no hay nadie que pueda cumplir todos esos mandamientos que están en el Pentateuco. Entonces decía aquí Santiago, hermano de Jesús, si nosotros no pudimos con esos mandamientos que sabíamos que no cumplíamos delante de Dios, ¿por qué les queremos imponer esa carga a otros? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que a veces nosotros no llevamos las cargas, pero se las imponemos a otros. No sé si usted ha visto gente que estorba en la iglesia, gente que estamos predicando y ya la gente se quiere convertir, dice, no se puede convertir hasta que se bautice. No es cristiano hasta que quién sabe qué. Y hermano, ¿pero quién le preguntó? Literalmente, ¿no? ¿Por qué nos está estorbando? Si es tan difícil ganar personas, porque hay gente que se les facilita cortarles la fe. Pasa mucho, ¿no? Que alguien dice cosas que no estamos nosotros diciendo. A lo mejor la dijo otro pastor con el cual no estamos de acuerdo en nada. Y tenemos que ver dónde la palabra nos habla para que digamos quién tiene la razón en eso. Pero hay muchas personas que están ahí estorbando. Y pasó desde aquel tiempo. Aquellos judaizantes decían, hasta que se circunciden van a ser cristianos. O sea, los estaban regresando. Y entonces Jacobo, hermano de Jesús, dice, no les impongamos esta carga. Por favor, no estemos insistiendo en algo que la gente no tiene que hacer ya. Esto se traduce hacia nosotros, hermano. Pusimos ahí la palabra legalistas. Un legalista es una persona que le da tanto énfasis a la ley que no se fija en la gracia. O sea, ponen reglas muy difíciles de llevar en los demás y por esas reglas la gente no tiene libertad. Lo muy preocupante es que estas personas legalistas parecen muy espirituales. ¿Te han fijado que dicen? No, en nuestra iglesia, cuidado, porque para que las mujeres entren tienen que usar velo. El velo era para las mujeres que no se confundieran con las profetisas pues de Diana y de otros dioses y diosas, ¿no? Por eso usaban velo. Lo dice ahí en la carta a los Corintios, pero no se repite, ni se dice que siempre las mujeres tengan que usar velo. Otro problema, el velito es un asunto cultural, no es un principio, es una forma cultural. Entonces, si las mujeres usaban velo en ese tiempo, señalaba como que no eran prostitutas religiosas. Pero el día de hoy, en México, que una mujer usa un velo, ¿tiene un significado? No. O sea, dicen, es que así se quiso vestir, ¿no? O así es de su pueblo, no sé dónde, se lo regaló su abuelita, no sé qué pasó. Pero hay personas que siguen todavía con la forma cultural. Si usas el velo, entonces tienes buen testimonio. Bueno, hace 2000 años en esa iglesia, pero no ahorita. De hecho, las mujeres el día de hoy no tienen que usar esas cosas. Gracias a Dios que tienen la santidad, que tienen a Cristo en su corazón, que evangelizan, que sirven, que trabajan, que son buenas madres de familia. Eso es lo bueno. No que usen el velo o dejen de usar el velo. Pero igual hay personas que tienen esa tendencia, ¿no? Hace algunos años conocimos una excelente predicadora aquí en Toluca. No es de nuestro grupo, es de otro grupo de iglesias. Y vino a predicar acá a Pachuca. Y cuando llegó a predicar a Pachuca, en esa iglesia usaban velo. Y entonces ella llegó a predicar, es una buena predicadora. Pero como no traía velo, alguien le dijo, hermana, ¿se pone el velo, por favor? Ella dijo, gracias. Ni traía velo. ¿Cómo le iba a hacer, no? Y como una segunda vez pasó alguien más, por favor, ¿se pone el velo? Y dijo ella, gracias, no tengo velo. La tercera vez llegaron y le plantaron un velo, amablemente. ¿Cómo ven? ¿Está bien eso? ¿Es gracia? ¿Es respeto? Es hasta falta de respeto, hermano, imponerle a alguien algo. Entonces, cuidado con eso, porque esas iglesias legalistas se sienten como muy espirituales. No es espiritual que una mujer use velo. Con velo o sin velo, si es una mujer santa, sigue siendo santa. Pero sin velo o con velo y no es santa, pues igual tiene pecado en su vida, ¿no? Entonces, el velo no hace diferencia. Pero esta mala interpretación en algunas iglesias la usan como un pretexto para santidad. Si tienes el velo está bien, si no lo tienes, cuidado con eso.
Y hay otras cosas por ahí, ¿no? Entonces esos legalismos nos crean mucho problema, porque no es una ley de Dios. Nuestras mujeres son libres, ¿no? Aquí ninguna usa velo, gracias a Dios, ¿eh? Nadie tiene ese atavismo. Pero si alguien llega y lo usa, de hecho aquí en la iglesia hubo una hermana que siempre trajo su velo, hace años, una hermana que venía a la iglesia. ¿Sabe qué le dijimos? Nada. Si se sentía bien con su velo, pues velo, ¿ya? Pero nunca, ay hermana, quítese el velo, no. Ahora, no sé por qué no se fue de la iglesia, porque aquí nadie más usaba velo. Pero ya cuando se decidió ir fue por otras causas y no entramos en discusiones por eso. Pero sí hay iglesias que ponen muchos problemas para que la gente sea libre. No puedes ser cristiano si no haces esto. No eres cristiano hasta que no hagas tal cosa. Y entonces tenemos ahí una mala interpretación de la gracia de Dios. Piense ahora en el bautismo, que algunos piensan que es como ahora sí ya comprometerse con Dios. Eso es muy mexicano, es evangelio a la mexicana. O sea, ¿es cierto que cuando alguien ya se va a entregar a Dios se debe bautizar? ¿O que porque se bautiza ya se entregó? No es cierto. No tiene nada que ver con que sea o no cristiano, pero hay personas que piensan así. Dicen, no, yo me bautizo hasta que esté bien convencido. ¿Qué dice la Biblia? Creían y eran bautizados. ¿Cuánto tardaban en bautizarlos? Nada. De hecho, el prebautismal que tenemos aquí como curso es como doctrina, ¿no? Pero no es un requisito para que se bautice la gente. Sin embargo, hay iglesias y personas que piensan así. Si ya te bautizaste, ahora sí ya eres creyente. Mientras no te bautizas, puedes andar en el mundo. ¿Qué tal si por ahí todavía quieres andar en los vicios y en el pecado hasta que te bautices? ¿De dónde sacan eso? Pues de su legalismo. Porque la Biblia dice, en cuanto creían, eran bautizados. ¿Y qué hacemos ahora? La gente cree y hay que bautizar. Porque igual, otra vez, los legalistas que nos llegan gratis, no decimos quién, pero llegan varios a las iglesias, andan impidiendo la gracia de Dios. No te bautices hasta que pases tantos años. No te bautices hasta que te cases. Ese es un asunto. ¿En la Biblia habla algo de matrimonio y bautismo? No dice nada. De hecho, la gente, algunos serán casados, otros no. Hoy recomendamos el matrimonio como testimonio siempre, pero hay iglesias que hasta que te cases te puedes bautizar. Ahora, eso es muy católico romano, porque de los 7 sacramentos, después del bautismo está el matrimonio. Entonces, como que hasta traemos la idea muy religiosa de las cosas. No es correcto que a alguien se le impida el bautismo hasta que se case. Entonces, sí es bueno recomendarle que se case o una cosa así, pero no porque no se ha casado, no le bautizamos. Entonces, cuidado con el legalismo. Es altamente peligroso y es muy contagioso. Entonces, no. Nada de cosas de ese legalismo. Ahora, dice ahí, entonces, en todo este Hechos 15, que cuando el problema de los judaizantes se resolvió, tomaron una decisión. Hermanos, no vamos a pedirles que sigan toda la ley. Y Santiago, o Jacobo el menor, les dijo, nada más, absténganse de fornicación, de ahogado y de comer sangre. O sea, eran cosas muy graves para los judíos, ¿no? Que decían, cuando alguien come un alimento, había tantos ídolos que se los consagraban a esos ídolos. Decían, matamos esta vaca en el nombre de Zeus, por ejemplo, ¿no? U otros dioses. Entonces decían, ¿fue sacrificado a los ídolos o no? Para no participar yo de eso. Y mejor comer carne no sacrificada a los ídolos. Pero era en ese tiempo. Ahorita, ¿usted sabe dónde mataron la vaca que se comió? Vaca con procedencia de origen o algo así. De hecho, los judíos sí lo hacen, hasta que la vaca se desangra y van y compran acá. O sea, son cosas muy absurdas que parecen espirituales, no son espirituales. Entonces decimos a la gente, bueno, si vas a comer algo sacrificado a los ídolos, por testimonio, mejor consume donde no lo hayan sacrificado a los ídolos. Pero otra vez, a nuestro contexto, es muy complicado que veamos estas cosas, ¿no? De hecho, hubo por ahí una iglesia que sí hacían eso. Ahí les vendían la carne, ¿sabe? En la iglesia local les vendían su carne. Hacían un buen negocio, ¿no? Oiga, ¿cómo les voy a vender carne? Esta carne está orada. ¿Cómo orada? O sea, ¿cuánto cuesta la oración por una carne, no? Imagínense nada más. Pero así lo hacían, Y fue un negociazo. Hasta nos estaba gustando la idea. No. Entonces, ¿cómo se te ocurre venderle la carne a la gente? Era un negociazo ahí, carísimo y bueno, una serie de cosas, que además hasta en la Secretaría de Salubridad de ese tiempo hubiera sido un problema,
una demandota, ¿no? Algo así. O sea, nos metemos en problemas por legalistas. No tiene nada que ver lo que me como, dice el Señor Jesús, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. ¿Cuántas blasfemias, mentiras, ofensas, cosas muy desagradables? La gente dice, pero no come carne de tal cosa. Entonces, cuidado con eso, porque es otro legalismo en cuanto a los alimentos, ¿no? Entonces decía, y cuidado con lo sacrificado a los ídolos. También decía ahogado. Ahogado era un animal que no se había desangrado por la cultura judía, ¿no? Preferían desangrarlo. Hoy sabemos cuánto daño nos causa comer sangre, ¿cierto? Muchas toxinas, ¿no? Muchas grasas y cosas que no están correctas. Y bueno, ahí hay muchas iglesias que prohíben la moronga, ¿no? Ponen morongo al que come moronga. Entonces, no me conviene comer sangre. No debo de. Pero si cuando voy a un lugar puedo orar, dice la palabra santifica ese alimento. ¿Cierto o no cierto? Sin embargo, hay personas que están con ese legalismo tan grande, hasta que pase por tales procesos de sangrado y de no sé cuántas cosas, ya no nos corresponde a nosotros eso, de veras que no. De hecho, no tenemos ni tiempo de estar viendo cuánta sangre tiene, cuánto tiempo lleva, qué pasó con eso, pero hay iglesias que están muy enfocadas en eso. Incluso, otra vez, los judíos siguen pensando igual. Tienen la idea de no comer cerdo y los mariscos y tantas cosas, ¿no? Ahora, nosotros comemos por salud o por enfermedad. Si algo me causa enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de comerlo. No por santidad, sino por salud en ese caso, ¿no? Pero sí tenían entonces unos atavismos ahí en cuanto a la comida. Dice, la fornicación, o sea, absténganse de libertinaje sexual. ¿Sigue siendo un problema lo sexual o no, hermano, en la gente? Muy inmoral, ¿no? La sociedad ve el sexo como algo de libertinaje. La Biblia habla de un límite en el matrimonio entre una sola pareja y para bendición de Dios, pero en el mundo es muy distinto. Y otra vez sí tenemos que ser diferentes en cuanto a esta situación. No podemos vivir como vive el mundo. Pero esta cuestión de la fornicación, desde ese tiempo, años 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén decían, absténganse de la fornicación. Y esto habla entonces, hermano, de un testimonio de la iglesia, aplicado a nosotros. No tiene nada que ver lo que usted se come. No pregunte cuánta sangre tiene la carne, no pregunte nada. Y otra cosa importante, hay personas a las que no nos afecta lo que comemos. ¿A cuántos de aquí no nos afecta lo que comemos? ¿Estamos libres en eso, hermano? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ley del amor? Me limito por amor. Si hay un hermano al que le escandaliza que yo coma algo, pues entonces no como, para no causarle problema a ese hermano. ¿Se da cuenta de esa ley de la libertad en Cristo? O sea, ay, hermano, no comas eso. ¿Cómo sabes dónde fue sacrificado? ¿Qué hacemos con eso? Pues entonces nos abstenemos. Pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué tal el famoso Día de Muertos? ¿A cuántos nos hostigan por lo que comemos en esos días, no? Que de hecho ya luego ni podemos por algunas cuestiones de salud, pero cuidado con el pan de muerto. Es que es un pan, ¿sabe? No tiene nada que ver con que yo haga ofrendas, ni creo que mi abuelita viene a comérselo. Me lo comí yo. Pero hay gente que está muy enojada con eso, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo yo? O se acostumbran a poner altares. Ya en Cristo somos gente de vida, no tenemos muerte. Nuestra cultura es muy de muerte, ¿se da cuenta? Hay muerte en todos lados, hermano. Y tienes que ver que viene tu muerto y que hay que ir al panteón y emborracharte con tu muerto. Y el borracho, bueno, el vivo sí se le nota lo borracho, el muerto no. Entonces hay muchos abusos ahí y cosas que no nos convienen. Pero nosotros somos libres de comer esas cosas en el nombre del Señor. ¿Qué hago si me invita un vecino que yo sé que puso su ofrenda del Día de Muertos? Pues puedo comer con él. Nada más ojalá no le haya puesto incienso, ¿no? Porque sí me hace daño, pero pues que comió fulano, pues qué bueno que comió. Y le damos un testimonio, ¿no? Y la siguiente vez lo invitamos a él a venir a estar aquí con nosotros. Hace muchos años, cuando empezamos el Instituto Bíblico, allá empezó en Ojo de Agua, ¿sabes? No empezó aquí, empezó en Ojo de Agua. Hace 35 años. Venían unos hermanos de un pueblito cerquita, venían a aprender de la palabra. Nos dijeron, ¿podemos venir al instituto? Pues claro que sí. ¿Cuál cree que fue su ofensa? Comimos rosca de reyes. Pecado capital, mortal y terrible. Hermanos, ¿hay problema con comerse una rosca? Están bien caras, ese es el problema, ¿no? Pero fuera de eso usted puede comerlo.
Vamos a orar con los hijos, comemos, le damos gracias a Dios, ni creemos en el niño que sale. Si nos comemos los tamales el 2 de febrero, ¿verdad? Somos muy de la Candelaria y eso, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que yo como. Pero hay gente que se súper ofende y esos hermanos jamás regresaron al instituto. Para ellos somos pecadores y malditos por andar comiendo rosca de Reyes. De manera que si un día usted nos quiere invitar, no nos invite rosca, nos hacemos rosca nosotros, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué importa que coma eso? Es un pan. Pero la gente que se escandaliza, bueno, con ellos tenemos que aprender la situación de cómo nos limitamos por amor. Ahora, tenemos aquí otra cuestión con el varón macedonio. Dice 16, el segundo viaje misionero. Dice que 16:1 al 5 que encontraron a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven. Dice que era un joven que estaba ahí, pues conociendo de las cosas de Dios y daban buen testimonio de él. Dice ahí 16:1, después llegó a Derbe a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Quién es este Timoteo? Un joven, ¿te acuerdas? Que luego fue como hijo para Pablo, pero dice que él era hijo de un padre griego, o sea, tenía una doble interpretación. Los griegos son politeístas, ¿no? Toda la mitología, entonces su papá le influía mal, pero su mamá era una judía creyente. Y cuando la judía creyente vino a Cristo, incluso dice Pablo, ¿no? No nada más tu madre, sino tu abuela. Las dos, Loida y Eunice, son influencia para ti. Entonces, qué importante es que las mujeres influyan en sus hijos y en sus nietos. Es importantísimo, ¿no? Porque dice, como tenía a esas abuela y madre creyentes, él tenía un buen testimonio. Qué importante es el buen testimonio, porque hay mucha gente que no le importa el buen testimonio. Mira, no importa lo que digan de ti, si a ti te hace sentir bien, tú hazlo. No importa lo que otros opinen. Y así pensamos hoy. Somos librepensadores, ¿no? Pero dice la palabra, tenían buen testimonio de él. Y aquí tenemos entonces en este segundo viaje misionero que Timoteo empezó a sumarse al equipo de Pablo. ¿Se acuerda que Pablo tuvo una discusión con Bernabé por Juan Marcos? Muy grande, ¿no? Porque bueno, como sobrino de Bernabé quería que fuera al viaje. Pablo se puso muy enojado y no dejó que fuera. O sea que a veces tenemos hasta desacuerdos entre nosotros. Y los desacuerdos hay que aprender. Después Pablo se arrepiente y dice, mándenme a Juan Marcos, que además es el escritor del segundo evangelio, ¿no? Para nosotros, que históricamente fue el primero, porque se escribió en el 51 después de Cristo. O sea, esa gente que de momento parece que no entiende, hay que recibirlo, hay que restaurarle, porque qué bueno que después se arrepienta, ¿no? Juan Marcos después aprendió a ser misionero y aprendió a ser un gran siervo de Dios. Y Pablo aprendió a perdonar a alguien que se había equivocado. Pero Timoteo no. Timoteo siempre tuvo buen testimonio y fue un buen siervo de Dios allí. ¿Qué pasa con el varón macedonio? 16:10. Dice ahí que Pablo en el segundo viaje quería hacer exactamente lo que hizo en él primero. Pablo era asiático, ¿no? ¿Te acuerdas que era de Tarso de Cilicia? O sea, era de una parte de Asia. Y tenía problema para evangelizar a los europeos, que para nosotros es Turquía el día de hoy, ¿no? La famosa Constantinopla. Entonces, cuando Pablo empezó el segundo viaje, se enojó con Bernabé, Silas se quedó con él, se suma a Timoteo ahí y se hace un equipo de misioneros. Pero Pablo quiere otra vez nada más predicar en puro Asia. Y en Asia ya habían predicado. Y entonces dice que tuvo una visión de un varón macedonio. ¿Dónde está Macedonia, hermanos? Arriba de Grecia, exactamente, ¿no? Entonces, era parte de Europa. Y como parte de Europa, dice que en la noche, en un sueño, Pablo vio a un hombre por la ropa, o algo de la forma de hablar, que le dijo, Pablo, pasa y ayúdanos. Entonces, los sueños a veces nos ayudan a corregir una visión del ministerio. No siempre, porque hay gente que para todo quiere sueños, ¿no? Y otros que están muy cansados o se quieren dormir y, hermano, que vengan sueños. No siempre en sueños, pero fue en esa ocasión. Pasa en algunas ocasiones que en un sueño Dios nos habla. ¿Qué hacemos con los sueños? Hay que valorarlos. No todo sueño viene de Dios. Hay sueños que sí tienen algo de teología o de base espiritual o nos animan porque estamos pasando situaciones difíciles. Y hay sueños que son muy normales. De hecho, dicen los neurólogos que todos soñamos, aunque en cierta edad se nos olvida.
en la juventud se les olvida lo que soñaron, por cómo funciona el cerebro. Conforme avanzamos en edad, nos acordamos más de lo que soñamos. Fíjese, así pasa el cerebro, ¿no? Entonces, el sueño a veces es normal, no tiene nada que ver, nada que interpretar, nada que cambiar, pero en este caso, este varón macedonio sí cambió la visión de Pablo. Porque Pablo tenía una visión muy cortita. Aunque después fue un hombre de Dios, en ese punto quería nada más evangelizar a asiáticos. ¿Qué tenía con los europeos? Distancia. Siempre tenemos ese prejuicio, ¿no? ¿Por qué europeos de otro idioma, de otra cultura, de otro color? Bueno, qué bueno que el evangelio llegó a otra raza y color y altura, porque Dios tenía el plan de que así sucediera. Entonces, esta visión del varón macedonio tiene para que ver con nosotros que Dios tiene una visión más amplia que la que tenemos nosotros. Y a veces sí decimos, bueno, yo estaba predicando de una manera, pero me corrige Dios. Y cuando me equivoqué, tengo que cambiar. Porque no porque lo hacía antes, lo voy a seguir haciendo. ¿Qué tal que Pablo se pone en eso y dice, no, pues no voy a Grecia, no voy a Macedonia? Sí, entendió, ¿no? Dice, dimos por hecho que Dios nos llamaba a Europa. Qué importante salto. Pablo saltó de Jerusalén nada más a comunidades judías en otras naciones asiáticas. Y después el Espíritu Santo lo dirigió a Europa, que sigue usted viendo que es un punto crucial a nivel mundial. Países muy chiquitos, pero que tienen mucho contexto histórico y contacto y muchas situaciones pues, de intercambio cultural. Y hacía falta que en Europa llegara el Evangelio. Si no llega ahí, otra vez nosotros no seríamos cristianos, ¿no? Porque se hubiera quedado nada más entre puros asiáticos, como algunas religiones. Dios tiene una visión muy amplia. Quería que no nada más los asiáticos, sino también los no asiáticos fueran cristianos. Recordamos muy bien lo del carcelero de Filipos. Recordamos ahí en Filipos, igual en las islas griegas, predican el evangelio, la gente se convierte, pero los meten en la cárcel. Los apóstoles están en la cárcel. Otra vez decimos, ¿no? Ser apóstol, hoy mucha gente piensa que es como un estatus, ¿no? Como que es una seguridad económica, una autoridad, y abusan de eso. Pero el concepto bíblico es alguien al quien se le envía para predicar en otro idioma. Y ahí Pablo estaba predicando en otros idiomas. Como Pablo hablaba varios idiomas, era un hombre muy culto, muy preparado, podía predicar en esos idiomas. Y a veces en hebreo y a veces en griego. Entonces cuando hablaba la palabra, la gente se convertía. Pero fueron a dar hasta la cárcel. Y ahí en la cárcel, imagínense, los golpearon, los metieron en el cepo y ahí estaban encarcelados. Pero en la noche cantaban himnos. O sea, ¿qué hacemos los cristianos? Pues tenemos que seguir cantándole a Dios. Aunque nos pasen cosas difíciles, aunque estemos sangrando de la espalda por los golpes, aunque nos meten en un lugar tan incómodo como es un cepo, de todas maneras podemos alabar a Dios. Y eran Pablo y Silas. Usted recuerda que hubo un terremoto en la madrugada y se abrieron todas las puertas de la cárcel. ¿Y el carcelero qué quiso hacer? Suicidarse, porque estaba bajo el imperio romano y si se le escapaban los presos, lo mataban a él. Entonces, cuando se quiso matar, algo importante, palabra de conocimiento. Pablo no lo veía, pero sabía que se iba a matar. Le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Nadie se va a escapar. Oiga, qué autoridad, ¿no? O sea, palabra de conocimiento. Dios le reveló que aquel se iba a suicidar, no se suicidó. Nadie se escapó de la cárcel y ya les llegó a predicar el evangelio, a ellos incluso, ¿no? Y dice Pablo, hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que no es para toda persona, ¿eh? Se le dijo a una persona. Ojalá que en nuestro caso sea, ¿no? En nuestra casa conozca al Señor, pero no siempre. Porque algunos dicen, ¡ay, se cree en el Señor! Tu casa va a ser salva. Le dijeron a una persona. Qué bueno que le dijeron, ojalá nos pasara a todos, pero no le pasa a todos. Porque lamentablemente no todos tenemos nuestra casa en Cristo. Quisiéramos los que no están en nuestra familia, ¿no? En el Evangelio estuvieran y no están. Hay que orar por ello, nos da trabajo, nos da dolor, nos da llanto, hasta que se decidan para seguir al Señor. Pero entonces este carcelero después se convirtió, hasta le limpió las heridas a Pablo, ¿no? Y dice, perdónenme hermanos, pues algo pasó. Y su familia fue salva esa noche. Pero después tenían otra vez que llegar ante las autoridades judías y aún en la cárcel ellos seguían predicando la palabra. Dice, del 17 de 1 a 9 hubo un alboroto en Tesalónica. ¿Quiénes hacían alborotos? Los judíos. Los judíos que originalmente Pablo les dijo, no pueden ser cristianos si insisten en seguir siendo judíos. Es importante que se conviertan de estas vanidades a la ley de Dios. Y entonces no les gustó.
De hecho, a la gente muy religiosa no le gusta la libertad en Cristo. No le gustaba que hubiera otras naciones salvas, no les gustaba que el evangelio se extendiera y estaban muy en contra de Pablo. Y todas las veces en Hechos que hay persecución era por judíos. Y ahí en Tesalónica viene un alboroto. Dice que golpeaban a una persona que estaba allí y no la dejaban ir y querían que Pablo saliera. Literalmente querían linchar a Pablo. Otra vez, si alguien quiere ser apóstol, a lo mejor lo quieren linchar. Y cuando nos quieren hinchar y nos pasan cosas violentas, aún así podemos seguir predicando el evangelio. Y en ese momento, cuando vemos el alboroto en Tesalónica, Dios guardó a Pablo y la iglesia también, porque dice que guardaron a Pablo para que no saliera, porque la gente está muy violenta en contra del evangelio. Entonces, ¿qué hacemos cuando la gente está violenta? Oramos que nos dé paz el Señor y vamos a otro lugar a predicar. Entonces, todas estas son lecciones del evangelio. Cuando dice también, 17, 10 al 15, Pablo y Silas en Berea, algo muy importante que dice ahí. Cuando ellos llegaban a Berea, dice que estaban en una bendición. Dice el 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron la noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿qué dice aquí, hermanos? Hay un grupo de gente muy noble. Lamentablemente, no toda la gente es igual de noble para recibir el evangelio. Hasta el día de hoy, ¿no? Hay gente que es muy sensible, que sí quiere, y hay gente que no. Gente muy resistente, ¿no? Y dice que los de Berea decían, queremos comprobar que lo que Pablo dice es cierto, porque ellos eran judíos en la sinagoga. Y le dice Pablo, es cierto que el judaísmo tuvo un valor, pero ahora Dios levantó a Cristo. Levantó a Cristo de la muerte, entonces ahora queremos ser cristianos. Y dice que revisaban con Pablo todo eso. O sea, qué importante es la gente que sí ve lo que les decimos, ¿no? Que no se creen todo lo que les decimos, sino que nos hacen revisar lo que les decimos. Lo podemos revisar con todo gusto. Y ahí viene entonces una gran conversión. Mucha gente dice, mujeres nobles no pocas y muchos hombres. La iglesia seguía creciendo, pero en medio de cierta predicación y cierta persecución. Tenemos Hechos 17, 10-34, que es Pablo en Atenas. O sea, este misionero que no quería ir a Europa fue a una de las capitales importantes, que era Atenas en ese momento, ¿no? O sea, llegó a Atenas a predicar y dice que se enardecía viendo la idolatría. ¿A usted no le enardece la idolatría? ¿No nos duele ver que la gente adora ídolos? Que Dios bendice y la gente adora tantos ídolos, exactamente como en Atenas. Tenían tantos dioses allí que hasta Pablo dice, a uno no conocido, ¿se acuerdan? Dice, a ese les predico al no conocido, para que lo conocieran. O sea, eso se llama de evangelismo, punto de contacto. Con la gente no siempre hay que pelear. Si vemos algo en lo que estamos de acuerdo, como en ese momento era el Dios no conocido, dice Pablo, yo les voy a predicar al Dios no conocido, para que se interesaran y quieran interesarse. Y Pablo fue al Areópago, ¿se acuerda? Que era así como la cumbre intelectual en Grecia en ese momento. No cualquier persona hablaba en el Areópago. Entonces, hermano, que Pablo lo hiciera es una grande bendición, pero hubo problemas, porque los griegos dicen que siempre querían oír cosas nuevas, ver y oír cosas nuevas, igual que el día de hoy, ¿no? A la gente le encanta lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué no has visto? ¿Qué nadie ha conocido para que sepan que yo conozco y vean que soy importante? Entonces Pablo les predicó en Atenas, en Areópago, pero dice que cuando ellos oyeron de la resurrección ya no les gustó. Dijeron, en otra ocasión te oiremos. O sea, le hicieron el feo al apóstol Pablo. De manera que si nos hacen el feo a nosotros, hermano, a Pablo también le pasó, somos del equipo, ¿no? Bienvenido al equipo, porque hay gente, ay, me ofende mucho que no se convirtieron. Pues ya usted les predicó, ya les toca a ellos delante de Dios responder qué va a pasar con la fe, pero cuando usted predica la palabra hay que conformarnos con hablar del evangelio. Y les predicó el evangelio tremendo. Vea todo Hechos 17, ¿no? No tenemos tiempo ahora para poder verlo todo, pero es muy importante. Les habló de Cristo, les habló de los dioses, de la idolatría, de la justicia de Dios y aún de la resurrección. Entonces, esos 5 temas y los seguimos hablando nosotros. Predicamos exactamente lo mismo. Tenemos que hablar de la palabra del Señor. El último tema es Pablo en Corinto, otra importante capital de ese tiempo, que sigue siendo un puerto muy importante el día de hoy. Dice, ahí vamos a ver unos versículos. Pablo fue a Corinto y halló a Aquila y Priscila, que también venían de Italia. Era del mismo oficio, pues hacían tiendas. Y Pablo discutió en la sinagoga. Silas y Timoteo llegaban a Macedonia. Pablo estaba entregado a la predicación y algunos se opusieron y blasfemaron. Y Pablo decidió ir a los gentiles. Lo importante que pasó en Corinto
Después de Grecia, en Atenas, donde tiene la capital de Grecia, que predicó en el Areópago, va a Corinto y les habla de Dios. Y ahí los que eran judíos le dijeron, no queremos ser convertidos. No nos interesa el evangelio, queremos seguir siendo judíos, así de que por favor vete de nuestro lugar. Y ahí en Corinto Pablo dijo, entonces les voy a predicar a los no judíos. Y nacen las misiones después de Antioquía, donde se empezó las misiones mundiales. También en Corinto las personas ahora no judías reciben el evangelio. ¿Qué pasó el cambio? Cuando Pablo empezaba a predicar, siempre iba primero con los judíos. Iba a las sinagogas, ¿se acuerdan? En las sinagogas discutía y hablaba de Cristo, pero ahora ya no. Porque dice, si no quieren el evangelio, está bien, pero voy a predicarle a los gentiles. ¿Y cuál fue el cambio ahí? Que los gentiles, los no judíos, se sintieron muy contentos de recibir el evangelio. Y entonces el evangelio se siguió predicando. De manera que si a usted le dicen, es que te tienes que hacer judío, ya sabe que no. No tenemos que hacernos judíos para nada. Y que si usted tiene que hacer aquí, allá, o los legalistas nos imponen reglas, decirle gracias. Pero no tengo que seguir esas cosas. Dios me hizo libre y gracias a Dios somos naciones no judías que hemos recibido el evangelio. ¿Qué pasa con nosotros? Que ya nada de lo judío tenemos que estar aquí nosotros predicando. Porque hay muchas iglesias que parecen más judías que cristianas, ¿no? No sé si han visto la alabanza muy judía, palabras hebreas, la vestimenta judía, ¿eh? Ahí se visten como judíos algunos. Bueno, ¿por qué te vistes como judío si no eres judío? Pues para dar testimonio, o porque dice la palabra. Otra vez una mala interpretación, separa del principio de la forma cultural. Nosotros no seguimos formas culturales judías, seguimos siempre el principio espiritual detrás de. Por eso decimos, no se abrogó la ley, se cumple. No es que dejamos de cumplirla, pero la cumplimos ahora por la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pues hermanos, terminamos la hora 10 de Hechos del Espíritu Santo. Gracias a todos por su atención. Dios les siga bendiciendo.